diciendo que tiene que ver con lo que habías dicho antes, en el fondo el rescate, aunque tú dices, no estoy seguro de estarlo poniendo en práctica, pero sin embargo me doy cuenta que lo que intento es rescatar la emoción que trae la otra persona. Y eso es un enorme paso, porque cuando yo me doy cuenta que la otra persona me está diciendo algo con un cierto lenguaje, además de lo dicho textual, viene una emoción. Y detrás de esa emoción hay un espacio de necesidades humanas, y que son las que nos mueven. Y gran parte de las necesidades muchas veces tiene que ver con la contención. En el fondo, si yo tuve un momento súper difícil, un momento traumático, puedo querer justicia. Y quizás no voy a lograr tener justicia, quizás sí, pero más allá de si tenga o no tenga justicia, lo que necesito más a corto plazo es contención. Y ahí te escucho, Claudio, decir que hacen terapia, al final hacen acompañamiento y eso es terapia. Gran parte de la terapia muchas veces es solamente ayudar a la persona a reconocer qué es lo que está sintiendo. Entonces ahí celebro eso que estabas diciendo tú, Claudio, que te ha costado, pero veo que lo estás poniendo en práctica y que te viene a... Es como una herramienta que está en tu set de herramientas como dirigente de poder acoger y acompañar a quien te llega con una situación, con este conjunto de emociones que dices tú, y que es necesario poder también diferenciarlas, ¿no es cierto? Entonces, las emociones efectivamente, y quizás diferenciar entre lo emotivo, no es que tengamos que necesariamente hacer llorar a la persona ni acompañarla, o ofrecerle un punching ball, estaban recién ahí practicando en el jardín del edificio al lado, boxeo, por eso. No tenemos que ofrecerle necesariamente un punching ball, pero sí como poder reconocer, tenéis mucha rabia, sí, y no hay un juicio al respecto. Solamente te veo con rabia. Y no hay un juicio, y poder que hay un espacio para expresar, sí, pues, obvio que tengo rabia. Okay. Algo pasa, y lo dices de una manera que a mí me resuena mucho, y tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación. Los conflictos, nos enseñaron varias cosas los conflictos. No sé qué le enseñaron a ustedes, pero a mí, yo vengo de una familia donde el conflicto era evitado. Mi mamá siempre decía, evitemos los conflictos, evitemos los conflictos. Yo así crecí creyendo que los conflictos había que evitarlos. Entonces, no, evitemos los conflictos, hasta que me di cuenta, no, que había algo que se llamaba la gestión del conflicto. Entonces, ¿y esto qué? Y que los conflictos los podemos resolver. Después incluso algunos me dijeron que los conflictos se podían diluir. Dije, pero mira, interesante, se diluye un conflicto. Pero todo esto pareciera ser como que el conflicto es algo indeseado. Y el conflicto en realidad, hay otra perspectiva que dice que el conflicto es solamente la expresión de nuestra diversidad en relación. Somos diversos, tenemos puntos de vista diversos, vamos a entrar necesariamente en conflicto. El tema es cómo lo tramitamos, cómo lo transformamos. Entonces ahí les quiero presentar un poquito de teoría y después vamos a entrar a dos prácticas. Les vamos hoy día a entregar un par de herramientas. El diálogo es era la base, por eso la escucha era la forma de entrar al diálogo, para que pudiéramos abordar el conflicto de esta manera. Vamos a entregar alguna herramienta, dos herramientas prácticas, el mapeo del conflicto y las capas de cebolla, que nos permiten adentrarnos un poco más en las partes, para poder entender esto. Entonces les voy a presentar aquí, no son muchas láminas, son poquitas, pero vamos a partir. La primera es una lámina que tiene que ver con una definición. ¿Qué es lo que entendemos por conflicto? Ahí está. ¿Se ve mi pantalla? No, ahí. ¿Se ve mi pantalla? Sí, estabas compartiendo el conflicto es una situación. Perfecto, gracias, Pibe. Entonces, Costa Rica, un país bien particular, tiene hartos estudios sobre la paz, y bueno, como estudian la paz, también han estudiado cómo llegar a la paz y cómo poder elaborar la paz desde los conflictos. Pero lo interesante a mí me gusta, bueno, aquí dice, conflicto es una situación en la que el actor, una persona, institución, comunidad, un estado, se encuentra en oposición consciente con otro actor del mismo diferente rango, a partir del momento en que se persiguen objetivos incompatibles o que son percibidos como incompatibles, lo cual conduce a un enfrentamiento o lucha.
esta es una forma de entender el conflicto. La tomé, no es quizá yo no me gustan mucho las definiciones, pero entiendo que a veces es necesario tener algo. A mí lo que me gusta aquí es este paréntesis de acá abajo, donde dice, o que son percibidos como tales. Muchas veces tenemos un conflicto porque asumimos que el punto de vista de la otra persona es opuesto al nuestro. Como ese ejemplo que de dos personas que están peleando por una naranja, y después de un rato uno le dice a la otra, oye, es que tengo sed, y ya estoy cansado de pelear por la naranja, quiero el jugo. Y el otro le dice, bueno, pues yo nunca he querido el jugo, yo quiero la cáscara para hacer un pastel. O sea, a veces creemos que queremos, por ejemplo, que son incompatibles, y en ese caso son perfectamente compatibles. No es que siempre sea así, pero ahí Claudio nos dijo otra cosa, es que muchas veces cuando creemos que son incompatibles, en el camino de preguntarle al otro por cuál es su propósito, no solamente descubrimos que tal vez es un poco más compatible con el nuestro, sino que empezamos a desarrollar una cierta relación. Y esa relación con el que pareciera ser mi contrincante, empieza a posibilitar, empieza a abrir el espectro de posibilidades hacia algo distinto. Entonces, no es que resolvamos el conflicto desde el escenario que partimos, sino que cambia el escenario. Vamos a entrarnos un poco más allá. Entonces, frente al conflicto hay diferentes actitudes, ¿no es cierto? Está como esta tortuga allá abajo, que es lo que a mí me enseñaron de chico, el evitar el conflicto, que es como salir corriendo, como, no, aquí no ha pasado nada. Está el acomodar, que es como, mira, en realidad, como dice, hay otro chiste que dice, Pedro, ¿cómo hace un cabro de 70 años que se conserva así, pero espectacular? Y el otro le dice, Pedro, ¿cómo así para conservarte también? Y le dice, mira, la clave está en no discutir por nada. No, pero bueno, ¿cómo hacer eso? Bueno, entonces no es eso. Es como, yo cedo nomás, ceder. Tampoco es necesariamente la opción. Está el competir, que es enfrentar en el fondo, y ahí hay diferentes formas. Está el colaborar o el negociar. Estas tres, que aquí son llamadas competir, convenir o negociar y colaborar, son el espectro de posibilidades en que decimos vamos a gestionar el conflicto, lo vamos a transformar. Porque los dos de abajo no buscan transformar nada. Evitar es que el conflicto, o sea, yo me alejo, sí, me alejo en el fondo, me alejo y me voy perdiendo yo, o me acomodo y en el fondo dejo que, para evitar el conflicto o para que no exista conflicto, pero en las dos de abajo el conflicto es indeseado. Entonces, ¿cómo abordamos el conflicto? Y tenemos desde el uso de la fuerza, que lamentablemente es muchas veces lo que se ocupa, muchas veces a nivel institucional, fuerza física, fuerza psicológica, fuerza económica. O tenemos al otro extremo la conversación, el diálogo. Y en el medio tenemos un diálogo asistido, ¿no? De una persona que ayuda a mantener una distancia y quizás ayuda a mediar, que llamamos. Y abajo vemos un poco de lo que llamamos, entonces, el uso de la fuerza que busca suprimir el conflicto, que es un absurdo, porque el conflicto no se puede suprimir, es como evitarlo. Entonces, es casi una manera de evitar el conflicto, pero no lo evita, sino que lo exacerba y por lo general, yo diría que siempre, no tiene buenas consecuencias. Y por el lado, más hacia la derecha está la reconciliación con esto que llamamos prevención y que a mí me gusta mucho más la palabra transformación del conflicto. Y esto tiene harto que ver con las fases de un conflicto. Un conflicto tiene una fase por lo general latente, que es esta fase cuando decimos, cuando nos damos cuenta que, mira, no estoy seguro si entendimos lo que la otra persona quiere decir, pero en realidad y lo hacemos medio inconsciente, voy a asumir de que es opuesto a lo mío. Y entonces me monto en una confrontación y muy probablemente llego rápidamente a una crisis. Y entonces lo que tratamos de hacer de alguna manera, ojalá negociarlo, y muchas veces esto vuelve hacia arriba, hacia más confrontaciones y llegamos a un arreglo y un post-conflicto. El diálogo puede ser ocupado por lo general con éxito en la fase latente para explicitar puntos de vista, indagar en el punto de vista de la persona que creo que es mi enemiga y que muchas veces no es mi enemigo, pero que si no lo verifico termina siendo mi enemigo, termino creando un enemigo, pero puedo indagar en esa fase latente, y en esa fase latente, al indagar, muchas veces creo una relación de confianza que me hace evitar todo lo demás o me hace transformar esa tensión hacia una cosa más planita, digámoslo así,
un paso del tiempo con una tensión más baja. La tensión, entonces el conflicto, la tensión inevitable del conflicto es la expresión de una tensión exacerbada. Entonces, puedo ocupar el diálogo en la fase latente o en el post-conflicto. En el post-conflicto es sumamente necesario generar diálogo, porque creemos que cuando listo, llegamos a un arreglo, a una negociación, listo, ya firmamos, listo, ya, se terminó el conflicto. No, señor, el conflicto no se ha acabado, la tensión sigue ahí. Y es muy importante generar diálogo para acercar, para restablecer las confianzas. Si hemos tenido una crisis dura, las confianzas no se restablecen de la noche a la mañana. Las confianzas se establecen con el diálogo, con indagar, con escuchar para comprender, no escuchar para responder. Y entonces, ¿qué es esto de la transformación del conflicto a través del diálogo? Dice, el diálogo es la base de la transformación, no solo del conflicto, sino del contexto donde aparece. Lo que decíamos, va generando confianzas, va transformando el contexto. La meta no es de que cada uno gane, sino de que cada uno comprenda la otra parte. Y ahí me encanta lo que decía Claudio. En el fondo, gran parte del proceso tiene que ver con lograr identificar, a ver, oye, te escucho con frustración, sí, ya. Y cuando voy logrando escuchar a la otra persona para comprenderla, la otra persona empieza a sentirse escuchada. Y eso es algo que nos pasa muy potente. Cuando yo me siento escuchado y no enjuiciado, wow, me aparece un espacio de legitimidad. Ah, entonces eso me cambia a mí. Eso, en el caso de ustedes, no necesariamente es un conflicto con ustedes, sino en donde ustedes están apoyando una de las partes, pero cuando al final nos sentamos en un conflicto, cuando quizás con su pareja, nos sentamos en un conflicto y no estamos al tiro encarando, respondiendo a la otra persona, sino que, ¿me podías decir un poco más qué es lo que te hizo sentir así? Y esto que me dices, ¿es eso lo que te hizo sentir? Perfecto. Gracias por decírmelo. Entonces, primero indago para entender cuál es la visión de la otra persona. Y no me lo tomo a la personal, que es lo que normalmente hacemos muy a menudo, tomarnos las cosas a la personal, que es un ataque contra nosotros. Cuando llega una persona enojada a hablar con nosotros, muchas veces sentimos que es un ataque. Y la verdad que no, muchas veces es una expresión de la frustración que trae la otra persona. Entonces, y hay algo aquí, en este gráfico de la derecha, que muestra, cuando nosotros logramos generar una acción coordinada con una persona, aunque sea nuestro aparente enemigo, o logramos un pequeño acuerdo, aunque sea volver a conversar el día siguiente. Porque tal vez tuvimos una buena conversación, no nos enjuiciamos y necesitamos seguir conversando. Ese solo hecho de poder generar un nuevo espacio y empezar a generar un espacio de confianza, empieza a emerger la posibilidad de un nuevo comportamiento, de nuevas relaciones, de que quizás la otra persona me habla de alguien y yo me contacto con esa otra nueva persona y todo esto empieza a generar lo que es más invisible, lo que está bajo el nivel del mar, que es un cambio en los modelos mentales y un cambio en los sentimientos y en las percepciones. Y empezamos a derribar las creencias. No, que esto es un desgraciado, ¿no? Este es un desgraciado. El historial que tiene... a ver. ¿Y qué pasa si generamos un espacio de poder indagar un poco más? Y a menudo no es fácil, porque si yo indago un poco más, todos mi otros compañeros o compañeras van a creer que yo estoy cediendo. Entonces, ¿cómo generamos un espacio de mayor comprensión abierta? Es difícil, no estoy diciendo que sea de la noche a la mañana, pero se puede y se genera. Esto se llama transformación del conflicto o generación de la paz a través del diálogo. Y la emocionalidad va al servicio de la comprensión, no como un ataque. Entonces, no es negar la emocionalidad. O sea, si alguien se enoja, no es decir, oye, no valía así, ¿eh? No valía así, no, aquí no valía así. Y me pasó la semana pasada con mi compañera que llegó enojada un día y le dije, oye, regúlate. Después dije, qué poco afortunado. Después le dije, sorry. Le dije, te escuché llegar súper enojada y me imagino que cuando te lo dije te enojaste aún más. Me dijo, sí, pues claro que me enojé, me frustró, estaba súper enojada. Entonces, bueno. Entonces, la idea no es bloquear la emoción porque la emoción existe y nos sucede, es reconocerla, pero que no es contra nosotros. Ella, en mi caso, mi compañera venía frustrada. Venía súper frustrada por algo que le había pasado afuera.
Y en realidad lo que yo podría haber hecho mucho, te escucho súper frustrada. Necesitáis un tiempo sola, hay algo que yo pueda hacer por ti. O incluso, y en ese día lo que me pasaba a mí era que yo estaba medio sensible, entonces le dije, estaba como con mecha corta, entonces andaba reactivo. Entonces yo ya lo podría, te escucho súper frustrada, yo estoy medio reactivo, creo que es mejor que uno de los dos salga a caminar. Tal vez eso podría ser una solución distinta. Pero es reconocer la emoción no como un ataque, sino al servicio de la comprensión. Y el objetivo del entendimiento mutuo. ¿Y esto por qué? Entonces, un ejemplo más, tengo un ejemplo más a propósito de esto. Hay un centro, el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo en Noruega. Es un centro que dirige un chileno noruego, hijo de un exiliado, Alfredo Zamudio. Es un centro muy interesante. Y él cuenta una historia muy bonita, Alfredo. En un punto, los invitaron, les pidieron que generaran un diálogo entre judíos ortodoxos y neonazis. Que a mí me suena como, ¿cómo puedes hacer dialogar a dos personas que es como por definición oposición? Y después de 5 días de conversación, acordaron, o sea, después de una acción coordinada que era participar del diálogo, acordaron, en el segundo nivel ahí del iceberg, volver a juntarse otros 5 días, porque les había parecido, los dos grupos, les había parecido enriquecedor. Y los neonazis además dijeron, es la primera vez que podemos conversar terminando nuestras ideas sin que se nos interrumpa. No sé si necesariamente llegaron a un gran acuerdo ni a un gran tratado de paz, pero sí se generaron lazos. Y yo estoy seguro que esas personas, después de se generaron dos conversaciones, no sé el resultado de la segunda conversación, pero genera lazos, genera acercamientos. Entonces, el solo hecho de poder abrirse y acordar una búsqueda sincera y honesta, y ahí está el tema de necesitamos trabajar nuestra honestidad y necesitamos trabajar también el abrir el corazón, que es algo que normalmente en política no queremos poner, ni el corazón ni la espiritualidad, pero yo creo que eso es necesario. ¿Por qué entonces, la pregunta, ¿por qué hacer un chequeo? Porque muchas veces vemos cosas distintas y no es que tengamos razón. Y aquí entonces les invito en el chat a poner qué es lo que ven en la imagen. ¿Qué es lo que ven en la imagen? A ver. No tengo nada en el chat. Se me habrán ido a dormir. Una mujer con sombrero, dice. Ya. ¿Qué más? Gracias, Fernando. Una abuela, dice. Ya. Me pregunto si los dos mirarán lo mismo. A ver, ¿qué más ven? Una mujer muy fina con sombrero. Claro. Entonces yo empiezo a imaginarme que la mujer muy fina con sombrero está mirando para allá y la abuela está mirando para acá. No sé si la ven. Entonces, ¿qué hay en la imagen? Porque a menudo creemos que lo que vemos nosotros es lo que hay y que no hay ninguna otra verdad. Entonces la pregunta a menudo es, más que cuál es la visión correcta, es cuál es el marco que permite que varias visiones sean correctas. Y cómo le damos espacio a ese marco. Porque en este caso yo veo las dos cosas. Después de años viendo esta imagen, una dama pensando y analizando. Claro, pero no sé si ahora no veo ninguna abuela, dice la Ani Mujica. Bueno, quizás lo que podríamos hacer entonces entonces, para unos, esta es la nariz, esta de aquí es la nariz de la joven que está mirando para allá. Ahí está el ojo y ahí está la pluma. Y para otros, entonces en otro color, ahora una en verde, está la abuela que tiene el ojo aquí y tiene su gran naricilla por acá. Todo esto. Y esta es la pera de la abuela, ¿no es cierto? Que está pensativa, sumida dentro de su abrigo de lana. ¿Ve? María dice, veo las dos imágenes.
Bueno, muchas gracias por compartir lo que ven. Efectivamente, son las dos cosas, o no es nada, ninguna de las dos, es un dibujo que está hecho para provocar eso, pero la verdad, como lo vamos a ver, de hecho, no la mañana ni pasado, sino más adelante en patrones de colaboración efectiva, tenemos muchos puntos ciegos. Ahí les vamos a hacer otro ejercicio. Bien, ahora veo las dos imágenes. Mira, algo pasa cuando logramos ver las dos imágenes, nos damos cuenta, oye, pero si son las dos. ¿Cómo van a ser las dos? Si yo pensé que era una sola, no, pero yo pensé que lo que yo veía no había ninguna posibilidad para que fuera otra cosa. Y lo que era el collar de una, ahora es la boca de otra. Y dice, parece que en realidad la realidad es un poco más intersubjetiva que tan objetiva.